epístola a los romanos. Estamos en un modo de predicación expositiva. Hoy estamos en la semana número 28. 28 semanas desde que comenzamos a exponer la carta a los romanos. Y hoy, conforme a la secuencia que venimos siguiendo, nos toca Romanos 12:9 en adelante. Si usted hace un poquito de memoria, la semana pasada Luis nos habló de los dones espirituales, o uno de los temas que tocó el pasaje anterior fueron los dones espirituales. Y esos dones de los que se nos habló, que también se nos habló del cuerpo de Cristo, de los miembros del cuerpo de Cristo, esos dones tienen que ser administrados por creyentes maduros. De lo contrario, puede que hagamos daño con los dones. Usted, todos los daños que habrá visto, si usted tiene años de iglesia, como algunos de nosotros, que ya estamos pisando los 30 años de iglesia, de congregarnos y de conocer hermanos por varias geografías, habremos visto cosas muy lindas, pero también usted se habrá encontrado con cosas un poquito tristes de cómo se utilizan los dones, porque también hemos entendido y sabemos que todo creyente que ha nacido de nuevo tiene uno o más dones, tiene capacidades que el Señor le ha dado para administrar, pero si las administramos mal, es decir, administramos en la carne un don que el Señor nos ha dado, terminamos haciendo daño a las personas a quienes les ministramos con los dones. Entonces, ¿por qué hacemos daño con un don? ¿Por qué usted o yo podemos hacer daño con un don? Porque utilizamos ese don a través de las emociones o de la voluntad propia. Somos de utilizar, y a mí me parece que tengo que decir esta palabra, o a mí me parece que yo tengo que ministrar de esta manera, o a mí me parece que... Y aplicamos los dones, todo lo que se nos habló la semana pasada, desde un espíritu humano y no desde el Espíritu de Dios. Los dones son herramientas que nos ha dado el Señor para que el Señor las pueda utilizar. No es para que usted las utilice, sino para que las utilice el Señor para la edificación de su cuerpo. Así que si usted ha divisado, ha podido descubrir que tiene un don, ya sea el de servicio, el de enseñanza, todos los dones, que algún día vamos a hacer un estudio más exhaustivo de cada don y cómo funciona, que usted pueda utilizar cada uno de esos dones desde el Espíritu y no desde la carne, no desde las emociones humanas o desde la voluntad humana, que va a ser el tema, o un poco el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a pasar ya a Romanos 12:9, vamos a leer algo que el apóstol Pablo dice que es, o la mayoría de las traducciones bíblicas dice, las evidencias o las marcas de un cristiano verdadero y maduro. Esto que empieza a hablar Pablo aquí son las marcas, son las evidencias, las cosas que evidencian que nosotros somos cristianos maduros y espirituales. ¿Cuántos saben que podemos ser cristianos carnales? Usted puede ser un hijo de Dios y operar, o yo puedo ser un hijo de Dios y vivir de una manera carnal, de una manera que no es espiritual. Romanos 12:9 dice el apóstol Pablo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No le paguen mal por mal a nadie.
procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los seres humanos, con todos los hombres. No se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo nos dice aquí que estas son las evidencias de los verdaderos creyentes. Los verdaderos hijos de Dios muestran todo este listado que acabamos de leer. Ahora nos está dando una lista de mandamientos. Yo digo al mejor estilo Antiguo Testamento, ¿no? Parecen, nosotros, bueno, pero ya no estamos en la ley de Moisés, pero al mejor estilo ley de Moisés, el apóstol Pablo nos está dando no sugerencias, sino que nos está dando mandamientos. Y está diciendo que en los creyentes donde se ve esto, esos son verdaderos creyentes. Yo hago una pregunta. ¿Usted puede leer esto y decir, listo, lo voy a poner en práctica? Yo acabo de leer la lista, ahora mi amor va a ser sin fingimiento, a partir de ahora voy a amar a mis enemigos. ¿Cuántos pueden hacer eso? Yo no puedo, porque yo podría haber dicho, bueno, vamos a hacer la exégesis de este pasaje y explicar cada uno de estos mandamientos y decir qué significa. Pero yo no te estaría edificando, y creo que eso usted lo puede hacer en su casa, a ver qué es el amor sin fingimiento, a ver, no paguéis a nadie mal por mal, todo eso usted lo puede meditar en su casa. Pero entonces, ¿por qué Pablo nos está diciendo esto y nos está dando esta lista a nosotros? Lo dice porque está la posibilidad primero de que nosotros hagamos lo contrario. Está la posibilidad de que nosotros podamos fingir el amor, por eso te lo está diciendo. El amor sea sin fingimiento, y nos lo dice a nosotros porque está la posibilidad de que nosotros podamos parecer a los hermanos, ay, qué amoroso el hermano, pero sea un amor fingido, que no sea un amor genuino. Yo creo que todos habremos conocido alguna vez una persona que finge querer o finge amar, y parece que te está amando, y por un momento puede engañar, pero el Señor conoce los corazones. O tal vez nosotros alguna vez amamos fingidamente, o simplemente porque leímos la lista y dice la lista que debemos amar a nuestro prójimo, y de repente no, tengo que amar a mi prójimo, entonces hice todo lo posible para que mi prójimo se sienta amado por mí. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que hemos querido obedecer al Señor. Yo levanto mi mano. Yo he querido amar porque ahí dice que tenemos que amar. Y yo entonces no, yo tengo que ver que se sienta amado Leandro, entonces voy y le hago algo para que se sienta amado. Pero ¿es eso lo que Pablo nos está queriendo decir aquí? Acá también Pablo nos dice esto porque puede ser que nosotros no sigamos lo bueno y tampoco estemos aborreciendo lo malo. Porque podemos no amarnos los unos a los otros con un amor fraternal. Ahí Pablo dice, ámense unos a otros con amor fraternal. Parece que los cristianos podemos no amar con amor fraternal. Por eso se nos está dando esta serie de órdenes y de mandamientos. Porque puede ser que seamos perezosos. ¿A cuántos han luchado con la pereza? Todos aquí creo que alguna vez luchamos con ser perezosos, con ser irresponsables, con no querer sufrir. Esa es generalizada. No queremos sufrir. Y acá dice, sean sufridos en las tribulaciones. Pero todos sabemos que dentro nuestro, si nos empezamos a mirar, no queremos sufrir, nos resistimos a sufrir. Somos inconstantes, empezamos algo y no lo terminamos. Y Pablo dice, no sean así. Si van a hacer algo, háganlo en el tiempo, que se perpetúe en el tiempo, no sean inconstantes. Sean constantes en la oración. A veces nos tiene que decir que seamos fervientes en el espíritu, porque a veces vamos a la cancha o vemos un partido y le ponemos un fervor al partido, y después cuando hay que orar no hay fervor, después cuando hay que ayunar no hay fervor, después cuando hay que estudiar la palabra no hay fervor, y él dice, sean fervientes. Así como le ponen ganas y pilas a tantas cosas, dice, pónganle pila a la oración, por ejemplo.
a la vida espiritual. Pero Él no nos está dando esta lista para que nosotros digamos, oh, no he sido ferviente, a partir de ahora me voy a poner ferviente. Y yo voy a empezar a orar fervientemente. No te lo está diciendo para eso. Nosotros lo podemos tomar de esa manera, pero no te lo está diciendo para eso. No es para que digas, uy, la verdad que he estado perezoso, a partir de ahora me voy a poner más diligente, me voy a levantar más temprano. Y nosotros creemos a veces que estas listas vienen y empezamos como a vivir en la ley otra vez, ¿no? Como al mejor estilo Levítico y Deuteronomio. Harás esto, harás esto, harás esto, harás esto. Y nosotros ahora, nada más que estamos en el Nuevo Testamento, decimos, bueno, ahora hay que ser ferviente, hay que amar sin fingimiento. Y creemos que Él nos está diciendo esto. Pero lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, que pareciera que es una simple lista, no es una corrección humana para que nosotros empecemos a corregir lo que veníamos haciendo mal. Él nos está diciendo, estas son las evidencias de que ustedes son cristianos maduros. Porque nos creemos todos el cristiano más maduro. Yo tengo cierta madurez. Por eso también nos decía Luis la semana pasada, nadie tenga más alto concepto de sí mismo de que deba tener. Y si no, nos tiramos abajo. No, yo no sirvo para nada, soy un inútil, yo no sirvo. O estamos allá arriba que nos creemos la octava maravilla de la iglesia. Entonces lo que Pablo nos está diciendo, estas son evidencias. Estos son frutos de un cristiano verdadero y espiritual. Por eso la mayoría de las traducciones lo titulan bien, las marcas de un creyente verdadero. Por ejemplo, la Reina Valera pone ese título, ¿no? Eso no estaba en los originales, pero fíjese el título, las marcas de un creyente verdadero, o las marcas de un hijo de Dios. Lo mismo nos está diciendo en Gálatas 5. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, templanza, benignidad. No es una lista para que usted lo haga, te está diciendo esto es un fruto. Y lo que tenemos que aprender como cristianos es a vivir no en esa obediencia humana que a veces queremos aplicar a la Biblia, sino que tenemos que vivir dando fruto. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús que dijo, yo los he llamado para que lleven mucho fruto? Y yo creo que nosotros fallamos y mire hermanos, nosotros tenemos que humillarnos. Yo creo que toda la cristiandad, la mayor parte de la cristiandad, nos tenemos que humillar porque erramos muchas veces queriendo cumplir la palabra, creyéndonos más, creyendo que somos maduros, cuando en realidad muy pocas de estas evidencias las podemos ver en nuestras vidas. Cada uno revísese a sí mismo. No es para que usted esté mirando al de al lado. Revísese usted si usted puede dar alguno de estos frutos de lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, hay una gran diferencia, una diferencia muy grande entre hacer algo y hacerlo en el Espíritu. Usted puede decir, no, pero yo lo amo sin fingimiento, mi hermano. Yo le voy a hacer una pregunta y esa va a ser la pregunta de toda la mañana. ¿Usted está haciendo algo o lo está haciendo en el Espíritu? Cuando usted es ordenado, cuando usted quiere ser disciplinado, cuando usted quiere hacer alguna de estas cosas, ¿usted lo está haciendo porque usted sabe que lo tiene que hacer o lo ve como un fruto que está dando su vida espiritual? ¿Cómo sé que no es un fruto? Porque lo hago 2 semanas, después me canso. Escuchamos una predicación el domingo, se habló del amor. Nos estamos 2 semanas re amorosos y después volvemos con la cara de vinagre de siempre. ¿Eso por qué? Porque no es un fruto. Eso es porque escuchamos la palabra y lo queremos hacer. Capaz que escuchamos un mensaje de la oración. Se nos habló de la oración. Listo, 2 semanas oramos bravo y después volvemos otra vez a una vida inconstante en la oración. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque yo quiero obedecer la palabra y no he entendido lo que es una vida dando fruto. Entonces, una cosa es hacer algo, otra cosa es hacerlo o andar en el Espíritu. Todo lo que Pablo nos va a pedir a partir del capítulo 12 de Romanos, que es lo que estamos trabajando hasta el final, que es el 16, es andar en el Espíritu. Y la iglesia tenemos que ser entrenados en andar en el Espíritu. No hacer lo que dijo el pastor, no hacer lo que nos dijo el mensaje del domingo. Todo el entrenamiento tiene que venir para que nosotros andemos en el Espíritu y demos fruto, mucho fruto que glorifique al Señor. Bueno, usted dice, pero yo soy pequeñito, yo doy poquito fruto. No, dice, yo los he llamado para que llevéis mucho fruto y glorifiquéis así al Señor. No es para que lleves poquito fruto.
A veces estamos seteados por la cultura evangélica, cristiana, de que bueno, hay algunos que son más grandes, otros más pequeñitos, entonces no, todos debemos llevar fruto. Esto es para todo el cuerpo de Cristo. Todos debemos dar fruto. Por eso yo le voy a pedir que escuche esta frase como si fuera la primera vez que usted la escucha. Andar en el Espíritu. Porque a veces la escuchamos tanto a la frase que ya es parte del paisaje. Andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Yo me tengo que preguntar, ¿qué es andar en el Espíritu? No es que usted fue salvo y ahora anda en el Espíritu porque es salvo. No, usted puede ser salvo y andar en la carne. Usted puede ser salvo y no dar ninguna de estas marcas de un cristiano verdadero, espiritual y maduro. Nosotros creemos que sabemos lo que es andar en el Espíritu. Pero se me viene a la mente el consejo bíblico: háganse necios para que se vuelvan sabios. No nos creamos sabios, porque si nos creemos sabios seremos avergonzados. No, yo ya sé andar en el Espíritu. ¿Y cómo sabemos que vos sabés andar en el Espíritu? Porque ¿qué vemos de estas marcas o de estas evidencias? ¿Se ve? Claro, yo puedo engañar, amando fingidamente puedo engañar a la gente, pero a Dios yo no lo puedo engañar. Él conoce las intenciones del corazón. Así que no es el más abrazador el que más ama. Usted puede abrazar a todo el mundo y no amar a nadie, porque el amor puede ser sin fingimiento. Hay algunos que no son muy abrazadores, pero aman de verdad. Entonces Dios conoce, Dios sabe quién anda en el Espíritu y quién no. Y para entrar en este tema en esta mañana, que va a ser bastante instructivo, voy a volver a pedir a Multimedia que nos ponga la imagen que ya vimos hace 15 días atrás, porque es parte de algo que si usted es un hijo de Dios y no tiene este gráfico, usted está en problema. Porque si usted no sabe cómo estamos compuestos, si usted no sabe qué es el alma, si usted no sabe lo que es el espíritu, si usted no sabe cómo vamos a andar en el espíritu y cómo vamos a discernir lo que es el andar en la carne, si nosotros no sabemos qué es la carne, qué es el espíritu, qué es la mente, qué es la conciencia, para qué sirve la sangre, dónde opera en nosotros, yo tengo que saber. Nosotros debemos ser profesionales de esto que hablamos. Yo puedo ser un excelente mecánico, un excelente zapatero, tapicero, pero si yo no soy un profesional en la vocación con la que hemos sido llamados, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo no me puedo denominar un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es una persona profesional, que aunque no sabe todo, está permanentemente aprendiendo. Tengo que andar en el Espíritu, yo no puedo vivir sin andar en el Espíritu. Quiero llevarlo un poquito a decirle cómo era el hombre cuando Dios lo formó del barro. Cuando Dios forma al hombre del barro, sopló, dice la Biblia, aliento de vida. ¿Se acuerdan? Eso está en el Génesis. Dice que Dios agarró barro, formó al hombre y sopló aliento de vida. Eso no es el Espíritu Santo, es aliento de vida. Es la vida de Dios. Esa vida que es la luz de los hombres. Sopló aliento de vida. Ese espíritu de vida, una vida increada, es una vida que no ha sido creada, es la vida de Dios que fue soplada dentro del hombre. Y esa conjunción, cuando se juntó el barro, se juntó con la vida de Dios, dan a luz el alma. Ahí se formó el alma. No había alma hasta que el aliento de vida de Dios no se unió con ese barro que Dios había formado. Ahí se crea el alma, ahí apareció usted y aparecí yo. Ahí apareció tu alma. Esa es el alma del hombre. Y fue el hombre que dice la Biblia, alma viviente. Y sopló Dios aliento de vida sobre el hombre de barro que Dios había formado y fue el hombre alma viviente. Entonces ahí tenemos el nacimiento de tu alma. Y esa luz era la luz de los hombres, que es lo mismo que dice Juan 1. Y la luz de Dios era la luz de los hombres. Era la vida, era lo que movía al hombre. Esa vida que Dios había soplado gobernaba el alma y gobernaba el cuerpo de barro, que ahora tenía vida, que era bios, que ahora tenía sangre y se movía por el huerto del Edén donde Dios lo había colocado. Entonces, ¿cómo era el hombre cuando fue creado? Era el espíritu gobernaba sobre esa alma que era el hombre y el cuerpo. O sea, cuerpo y alma sometidos al espíritu, al aliento de vida que Dios le había dado. Ahora vino el problema porque el hombre pecó en el Edén. Y luego de que el hombre peca, acá hubo
un revertir del orden divino, y ahí fue cuando el alma pasó a ser el amo. El espíritu del hombre muere en el sentido de que sigue siendo espíritu, pero se separa del Creador, y el cuerpo pasó a ser un esclavo de esa alma que ahora gobierna. Y usted sabe que el cuerpo y el alma, separados de Dios, lo único que saben hacer, pecar. A eso se le llama vieja naturaleza o viejo hombre. El hombre que antes estaba para hacer la voluntad de Dios, pasó a ser gobernado por su propia voluntad, la voluntad de su alma. Esa alma viviente empezó a gobernar ahora, independientemente del espíritu. Y ahí viene todo lo que usted conoce, toda la humanidad que conocemos hasta el día de hoy. El hombre pasó a ser gobernado por su voluntad. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el alma está compuesta de voluntad, de razonamientos y de emociones. 3 cosas que componen el alma. Entonces empezó el hombre a ser gobernado por su alma, ya no por el espíritu que lo debía guiar, y el cuerpo termina siendo un esclavo para pecar. Es decir, andaba en el alma, que es lo mismo que decir carne. Si vamos al sistema cuando Pablo dice hombre interior y hombre exterior, ¿qué es lo que pasó ahora? El hombre exterior empezó a gobernar el hombre interior. O sea, el alma y la carne comenzaron a gobernar al espíritu que estaba subyugado, porque lo había logrado Satanás separar del Creador. ¿Hasta ahí se entiende? Esto es fundamental entenderlo, si no, no podemos entender el Evangelio. Ahora, cuando somos regenerados, cuando un hombre que está muerto, gobernado por su alma y por su cuerpo de carne, con el espíritu muerto, es regenerado. ¿Por qué? Porque cree en el Señor Jesucristo y viene el Espíritu de Dios y le vuelve a dar vida y lo vuelve a hacer renacer. Entonces el Espíritu de Dios vuelve a vivir dentro de nuestro espíritu y recupera el trono que era de Dios. El espíritu del hombre recupera el trono de Jesucristo en el hombre y ahora le da un mandato al hombre. Usted, cuando fue salvo, recibe este mandato. ¿Cuál es ese mandato? Que nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro entendimiento, que hasta ahora era lo que me estaba gobernando, por eso usted y yo no podíamos dejar de pecar, por más que quisiéramos hacer las cosas bien, vivíamos pecando, éramos campeones, le digo yo, campeones del pecado, atletas del pecado, porque encima nos gustaba pecar, porque estábamos separados de Dios. Ahora esto se ha revertido y el Señor le dice, yo ahora he vuelto a mi templo, ahora he recuperado el dominio del espíritu del hombre, pero ahora hay un mandamiento. Tu alma tiene que ser llevada a la cruz. Tu voluntad, tus emociones y tus pensamientos tienen que ser llevadas a la cruz. Ese es el mandato que usted y yo recibimos cuando fuimos salvados. Vamos a leer Lucas 9:23. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, yo quiero saber acá cuántos quieren ir en pos de Jesucristo. Yo. Entonces les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarnos? ¿Qué es ese sí mismo? Es el alma que ahora va a querer gobernar, pero que ha sido desplazada, pero quiere gobernar. Sí mismo, ese es tu verdadero yo. ¿Vio cuando hablamos de una persona egocéntrica? Cuando hablamos del yo, ¿de qué estamos hablando? De nuestra alma, de mi voluntad, de mis emociones y de mis pensamientos. Ese es el yo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Jesús? Quiero que ustedes nieguen su alma. Quiero que nieguen su voluntad. Por eso cuando Jesús oraba decía, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. O sea, niega tu voluntad. Tienes que negar tus emociones, ¿no? Lo que yo siento. No importa lo que sientas, porque ese es nuestro problema, que somos demasiado sentimentales. Yo creo, y no voy a exagerar si digo que el 80% de la cristiandad somos gobernados por nuestra alma. Que gran parte de nuestra liturgia, nuestro culto, nuestras actividades para el Señor, las hacemos en el alma. Mateo 16:25. Jesús parece que lo dijo de todas formas y de todas las maneras para ver que lo entendiéramos. Mateo 16:25 dice, porque
todo el que quiera salvar su vida, ahí es lo mismo, el sí mismo del versículo anterior, acá se llama su vida. Todo el que quiera salvar su alma, todo el que quiera hacer su voluntad, todo el que quiera hacer lo que siente, todo aquel que quiera hacer los razonamientos y los pensamientos que ya vimos hace un par de domingos atrás, que debemos renovar el entendimiento, porque ese entendimiento y ese pensamiento que yo tengo tiene que ser renovado porque no sirve. Y el Señor dice, porque todo el que quiera salvar eso, ahí la palabra es suche, de ahí viene la palabra psiquis, todo el que quiera salvar su vida, su alma, la perderá. Si usted quiere hacer su voluntad, si yo quiero hacer mi voluntad, si yo quiero hacer mis pensamientos y lo que yo siento, yo voy a perder mi alma. Perderás tu vida. Por eso todo el Evangelio nos dice, para que ustedes obtengan la salvación de vuestras almas. Yo tengo que salvar mi alma. Por eso dice, para aquellos que serán herederos de la salvación. ¿Cómo que vamos a ver? No entiendo, pastor, si yo ya soy salvo. Usted ha sido justificado en su espíritu, pero ahora el Señor te dice, ahora tienes que administrar un alma que si no la llevas a la cruz, la vas a perder. Y son palabras de Jesús. Dice, todo aquel que quiera salvar su alma la perderá, pero todo aquel que pierda su alma por causa de mí, la ganará. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren salvar su alma? Yo quiero salvar mi alma. Ahora lo que me está diciendo el Evangelio es que si yo hago mi voluntad, si yo hago mis pensamientos, si yo hago lo que yo siento, yo voy a perder mi alma. Usted y yo tenemos dos vidas. Usted y yo tenemos dos vidas. La vida de Dios que está en nuestro espíritu y la vida de nuestra alma. Aquel que quiera salvar la vida de su alma, la va a perder. Pero aquel que pierda la vida de su alma, la va a ganar para el Señor. Y ahora espéreme hasta el final del mensaje, porque ahí vamos a dar la solución de esto y cómo se hace. Pero mientras tanto tenemos que ver qué dice el Evangelio respecto de esto, para que nosotros estemos afirmados en esta verdad presente. Porque aquí radica todo el problema del que vamos a hablar hoy. Nosotros no sabemos discernir entre cuál es la vida del espíritu y la vida del alma. Ese es el gran problema que tenemos. ¿O usted no ha escuchado esta frase? Mira, tuve un sueño, no sé si es de Dios o es del diablo. Yo tuve este sentir, no sé si es de Dios o del diablo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no sabemos discernir entre la vida de Dios que está dentro nuestro o la vida propia y humana que también está dentro nuestro. Tenemos una nebulosa y no sabemos discernir. Desde ya te digo que una de estas vidas tiene que morir para que la otra se manifieste. Una de las dos tiene que morir. Por eso cuando Pablo dice no apaguen el espíritu, te está diciendo no vayas en contramano. Porque si usted quiere vivir por su alma, por lo que usted quiere hacer, por lo que usted decide, por lo que usted siente, usted apaga el espíritu. Ahora, si usted anda por el espíritu y somete su alma, sus emociones, su entendimiento y sus sentimientos, entonces usted va a ganar su alma. Una de estas dos vidas es muy engañosa. ¿Sabe cuál es? No hace falta que se lo diga. Es tu voluntad. Tu voluntad es engañosa. Por eso dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. ¿Cuál es el corazón ahí? ¿A qué se refiere? Al alma del hombre. Nuestros pensamientos, ¿cuántas veces los pensamientos nos traicionaron y tomamos malas decisiones creyendo que era voluntad de Dios encima? Creíamos que era voluntad de Dios. No es que nosotros seamos malvados y queremos ir en contra. No, le estoy hablando a los hijos de Dios, a los creyentes de todo el mundo, que tenemos que entender esta realidad. Y yo creí que era de Dios. Y yo creí que ese hermano era de Dios. Porque no discernimos. ¿Sabe qué nos pasa? Muchas veces, o gran parte del tiempo, andamos en ceguera espiritual. Creyendo, como dijo Luis la semana anterior, creyéndonos más allá de lo que somos. Creyendo que todo lo que me va bien es porque Dios está conmigo. Y somos engañados. Y andamos en una nebulosa espiritual y no sabemos discernir. ¿Será esta la pareja para mí o no será para mí? ¿Será este el trabajo o no será el trabajo? Una de estas vidas es engañosa.
y la otra manifiesta verdad. Y es por eso que el autor a la carta a los Hebreos, y vamos a ir a Hebreos 4:12, nos habla de este pasaje que va a pasar a ser fundamental para nuestras vidas, porque no es que nosotros no hayamos leído esto, solamente que ahora lo estamos viendo con una profundidad nunca antes vista. A mí este mensaje, porque esto me lo habló el Señor a mí, yo se lo comparto a usted, pero ¿sabe qué? Este mensaje a mí me ha llenado, primero me causó tristeza. Cuando hice el proceso, lo que hizo el Espíritu fue llenarme de esperanza. Me llenó de esperanza. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra ¿hasta dónde? Hasta partir, hasta separar, hasta discernir el alma del espíritu. Acá nos está diciendo Pablo cómo logramos entender qué viene del espíritu y qué viene del alma. ¿Qué viene del espíritu y qué viene del alma? Ese es nuestro objetivo. Tengo este sentir, ¿es de Dios o es del diablo? Si es del diablo es de mi carne, es lo mismo, exactamente. Todo lo que opera en mi alma humana, ya me adelanto, se los voy a leer enseguida. Dice, toda la sabiduría terrenal es animal y es diabólica. Así que usted no se haga un nudo. Todo lo que su alma le quiera dictar, si no está sometida al espíritu, su alma lo va a engañar. Por eso el corazón es engañoso. ¿Cuántas veces quisimos hacer nuestra voluntad y fallamos? ¿Por qué? Porque fuimos engañados. Fuimos engañados, sentimos algo, aún en las cosas espirituales. Hoy, y así, eso está pasando a niveles mundiales. Yo siento que el espíritu está acá. ¿Qué espíritu? Yo siento que hay 3 ángeles acá. ¿Qué ángeles? ¿Serán ángeles caídos? Porque si es tu alma la que está percibiendo eso, es mentira. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Los cristianos en todo el mundo, como no están siendo gobernados por el espíritu, y se dejan gobernar por el alma, es decir, ¿dónde empieza el problema? Empieza cuando la espada más cortante que toda espada de doble filo no empieza a ayudarme a discernir qué viene de mi corazón y qué viene del corazón de Dios. Para eso está la palabra. Pastor, ¿hay una fórmula estrambótica? No, es la palabra, te está diciendo aquí, es la palabra de Dios, más cortante que espada de dos filos, que penetra en el hombre y separa el alma del espíritu. Y no solamente eso, hasta dice las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. La palabra de Dios viene para discernir nuestros pensamientos. Si ese pensamiento es de Dios o ese pensamiento es de la carne, que decir del diablo es lo mismo. Porque cuando usted está y se la agarra con que el hermano no lo quiere, con que el hermano no lo saluda, ahí tiene que venir la palabra y te dice, mi hermano, eso es un pensamiento del diablo. Porque encima, si te vas al pasaje que estamos estudiando, te dice, pero amen a sus enemigos y no se ofendan y dejen lugar a la ira de Dios. Y te empieza a decir todo eso, ¿no? Que es el fruto de un verdadero cristiano. Esto es muy duro, perdóneme, nos creemos que somos cristianos espirituales. Ese es el problema. Sí somos cristianos, el tema es que nos creemos espirituales. Porque la palabra viene a confrontarnos. ¿Y viene a confrontarnos con qué? Con nuestra realidad. Yo le pregunto, ¿usted quiere seguir engañado o quiere que el Señor nos muestre la realidad? Tal vez estás bien, pero puede que no estés bien y estés mal y tengas que recibir esta palabra. Eso lo sabrá cada uno. Solo la palabra de Dios puede partir el alma y separarla del espíritu para que podamos discernir la procedencia de todo lo que pasa en nuestro pensamiento, en nuestro interior. Entonces, para hacer un poco de didáctica, hay 2 orígenes posibles de todo lo que hacemos. Mi alma. El origen de algo que vos haces puede ser tu alma, amar, trabajar, servir en la iglesia, amar a tu marido, amar a tus hijos. Todo eso puede tener 2 orígenes. Uno, el alma, que es mi propia vida. Vuelvo a repetir para que usted se lo aprenda de memoria. Mi voluntad, mis emociones y mi entendimiento o mis opiniones. Yo puedo opinar, yo puedo decidir, tengo voluntad. Y el otro origen es el Espíritu de Dios, es mi espíritu, donde está el Espíritu de Dios, que es la voluntad donde se manifiesta la voluntad eterna de Dios. Por eso dice Pablo en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra palabra, no satisfagas tu propia voluntad, no satisfagas tus propios pensamientos, no satisfagas tus propias emociones. ¿Sabe qué? El Evangelio hace doler al hombre
Porque el hombre se encuentra con una realidad que es la realidad de su alma. Y es muy duro darnos cuenta de que mis pensamientos tienen que morir, mis sueños tienen que morir, todo lo que yo tengo ganas de sentir y la comodidad que busco tiene que morir, todo tiene que morir. Por eso no se olvide lo que Jesús dijo: si no toma su cruz y se niega todos los días, usted no puede ser mi discípulo. No es que no puede ser cristiano, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe a qué nos mandó el Señor? ¿Cuántos se acuerdan de Mateo 28? Id y haced cristianitos congregantes todos los domingos. ¿Dijo eso? No, dijo hagan discípulos. Por eso las iglesias se tienen que llenar de discípulos y de gente que quiere ser discípulo. No de gente que dice, bueno, yo quiero ir el domingo porque Dios me va a bendecir y pasan 40 años y sigue igual. No, no es para esa gente. El evangelio es para ser discípulos, o al menos los predicadores estamos para ser discípulos. La mayor parte de la cristiandad fallamos en este asunto. Y esto es determinante, mi hermano. Esto es determinante para nuestra vida espiritual. Esto explica todo lo que a usted no le gusta de las iglesias y por donde usted anduvo, y si no le gusta algo del hermano, y si no le gusta algo de mí. ¿Sabe qué es lo que no nos gusta? No nos gustan las cosas que vienen del alma del hombre, y está bien que no te gusten. Ahora, tiene que tener inteligencia y sabiduría para vivir y soportarnos unos a otros, porque todavía todos estamos cargados con nuestras voluntades, con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. Entonces, cuando usted ve al hermanito que todavía no crece y no madura y es sabio en su propia opinión, usted va a tener que saberlo, tenerle paciencia, aconsejarlo, aguantarlo, porque estamos creciendo, mi hermano. Eso es la iglesia. La iglesia para mí no es un hospital. Para mí la iglesia es un lugar donde se preparan verdaderos discípulos del Señor. Porque veo cada uno le da el cariz que le gusta. No, la iglesia es un hospital. No, la iglesia es un ejército. No, la iglesia es donde preparamos discípulos. Es para los discípulos del Señor. Eso es la iglesia. Entonces, una misma acción, pongamos un ejemplo, el plato de comida que damos a una persona puede tener dos orígenes diferentes. Mi yo, mi alma, porque bueno, todo lo hacen, yo lo tengo que hacer, sino que van a decir de mí. Pero puede tener otro origen, es que lo hago por el Espíritu, por amor a mi prójimo. Entonces usted se tiene que empezar, esto es un escáner, usted se va a tener que revisar por qué se congrega, por qué sirve, por qué ofrenda, por qué abraza, por qué ama, por qué lo hace. Y usted se tiene que acordar que el Evangelio dice que vamos a rendir cuenta por las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué dimos ese plato de comida? ¿Por qué dimos esa campera? ¿Por qué dimos esa ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué lo dimos? ¿Cómo? ¿Cuál fue el origen y la motivación de por qué yo hago lo que hago? Entonces Dios le llama cristiano maduro y espiritual a todo lo que se hace como un fruto del Espíritu y no como una obediencia desde la voluntad humana. Dios le llama cristiano maduro a alguien que vive en el Espíritu, que lo hace por el Espíritu, que es gobernado por el Espíritu, y no a alguien que lo hace porque todo lo hacen, porque sentí de hacerlo de mi propia gana, porque me conmovió. Yo sé que esto es difícil, por eso la cristiandad toda fallamos en esto. Tenemos que aprender a discernir, tenemos que permitir que esa espada penetre y separe el espíritu del alma y podamos discernir por qué lo hago. Si no estudio la palabra y no oro, nunca lo voy a entender. Por eso las personas que dejan de leer la Escritura, que dejan de estudiar la palabra, no se dan cuenta. Y lo que antes hacían en el Espíritu, lo empiezan a hacer en la carne. Lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Antes servía en el Espíritu, pero ahora sigue sirviendo, pero ya lo está haciendo en la carne. Y no se dan cuenta. Y ahí empezamos a caer todos. Antes lo hacía con gozo, antes me levantaba. ¿Y qué pasó que ahora no lo haces con gozo? ¿Y qué pasó que ahora no tenés ganas? ¿Y qué pasó que ahora no querés ni orar? Empezó el alma a gobernar sobre el espíritu y empezó a apagar el espíritu. Y este es el gran peligro que corremos todos, porque puedes perder tu alma. Todo lo que se nos pide en Romanos tiene que ser un fruto espiritual, no puede ser una lista de ley, tiene que ser fruto. Amén, amén, sin fingimiento. Todo tiene que ser un fruto. Mire cómo lo dice Pablo. O sea, Jesús dijo, pierde tu vida para que la puedas ganar. ¿Se acuerda de eso? Lo dijimos recién. Pierde tu vida de tu alma para que la puedas ganar, porque si no pierdes el alma. Vamos a ver cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 4:10. El Evangelio está impregnado de esto. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿qué llevamos? La muerte de Jesús, el morir.
La cruz, lo que dijo Jesús, la cruz, el negarnos a nosotros mismos, el perder nuestras vidas, es lo mismo, nada más que usan diferentes palabras. El Evangelio tiene muchas formas de explicar un mismo asunto. Entonces te está diciendo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos quieren eso que muchos dicen? La unción, la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. ¿Está disponible? Claro que sí. Ahora, ¿por qué no se manifiesta en mí esa presencia, esa gloria, esa plenitud? Llámele como usted quiera. ¿Por qué no se manifiesta? Porque mi alma está gobernando, y cuando gobierna el alma, se apaga el espíritu. Ahora, cuando llevo la muerte de Jesús, cuando yo tengo una revelación, y por esto vamos a tener que orar, pedirle al Señor que nos dé una revelación de su muerte para nosotros, entonces la vida del Señor Jesús se va a empezar a manifestar. Y hermanos, yo tengo que hablar de esto, porque yo no puedo agarrar el pasaje y decirle: usted tiene que amar sin fingimiento, usted tiene que tener buenas intenciones, y ustedes tienen que aborrecer lo malo. Y imagínense el pastor diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Claro, y le digo, pues yo he estado sentado y me lo han dicho a mí: no haga esto, no haga lo otro. ¿De qué sirve que te lo digan? Usted no va a dejar de fingir porque venga un pastor y le grite, y por más que usted quiera hacerlo, no va a poder. O lo va a hacer 2 semanas porque se acuerda del mensaje, y después va a volver a amar fingidamente. No es una lista de órdenes de la ley. Todo está en el contexto del nuevo pacto, donde Cristo está en nosotros y Él y su Espíritu es quien debe manifestarse. Y la oración del Señor Jesús: venga a nosotros tu reino. Esto es lo que estamos hablando. Andar en el Espíritu Santo o andar en el Espíritu es: venga a nosotros tu reino, que Él gobierne, que el Espíritu que ya está en mí gobierne. De eso se trata. Pero para eso, mi hermano, es que necesitamos saber la gloria que hay en la vida de Dios. Y yo creo que acá todos los convertidos hemos percibido alguna vez la gloria de Dios. Hemos percibido su presencia, hemos percibido su gloria, lo hemos percibido. Nadie que percibió la gloria de Dios dice: bueno, este fue un escalofrío. No, eso fue la gloria de Dios. Y Dios se ha encargado de que usted pruebe de esos deleites del siglo venidero. Pero también tenemos que conocer no solamente la gloria de Dios que se nos ha dado a probar, sino que también que tenemos que conocer lo nefasta que es nuestra carne, lo perversa que es nuestra carne, lo perverso que es el corazón humano. Porque claro, ¿quién lo va a querer llevar a la cruz si no sabe cree que su alma es lo mejor que hay? No, yo siento, yo tengo voluntad. Por eso hay gente sabia en su propia opinión, gente que no da el brazo a torcer, que siempre cree que tiene razón. ¿Por qué? Porque esos son dominados por el alma. Ese es el principio del anticristo. Cuando dice que el anticristo se va a sentar en el trono de Dios y va a gobernar. ¿A qué se piensa usted que se está? Sí, tal vez venga algún loco y se siente en Jerusalén algún día, pero está hablando de tu cuerpo. Está hablando de que el alma, que es gobernada por una sabiduría terrenal, animal y diabólica, porque animal viene de ánima, de alma, se puede sentar o se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que tenemos que discernir. Cuando nuestra alma se sienta, todo pensamiento anticristo, humanista, que suena bien, porque no todo es pecado, hay cosas que suenan bien, hay cosas que son loables, altruistas, y nosotros creemos que eso viene de Dios. Hermano, ahí está el engaño. Mi sabiduría, no sé si algunos ya lo saben, pero yo lo notifico. Tu sabiduría no sirve, tus razonamientos no sirven, tu alma, tu voluntad humana no sirve para los propósitos de Dios, por más que haga las cosas buenas. Porque alguno dice: bueno, pero mirá, está ayudando al pobre. Que mire, si proviene de un origen equivocado, no te será contado para beneficio y no tendrás recompensa. Por eso muchos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: váyanse de aquí, no los conozco, hacedores de maldad, porque todo lo hicieron desde el alma. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Almatismo, sentimentalismo. Me corrigen y me ofendo. Me dicen esto y ya me enojo. Los pastores tenemos que andar así, como si fuéramos pisando huevos, porque se va a ofender el hermano. Pero hay gente que no se le puede decir nada. Se ofenden. Y eso, ¿sabe qué? Exceso de alma. Mira, hay uno que tiene exceso de calcio, exceso de no sé qué. Hay gente que tiene exceso de alma. Ese es el diagnóstico. Exceso de alma. Todo le ofende. Todo nos ofende.
porque yo no estoy fuera de los que están recibiendo el mensaje. Si le queda alguna duda, vamos a Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino como es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que hay sabiduría que proviene del árbol, de la serpiente, del conocimiento del bien y del mal? A Santiago te lo dice clarito, porque donde hay celos, donde usted ve que hay hermanos celosos, que aquel por qué y yo no, y empiezas a tener celo del hermano, donde hay celos, donde hay contención, donde se andan peleando los hermanos, dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Quién está obrando allí? La sabiduría del alma del hombre. El que me ofendo, el que no puedo, el que yo soy, ay, somos de cristal. Todo eso es el alma gobernando tu vida. En otras palabras, el diablo gobernando tu vida. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese, la otra sabiduría, es primeramente pura. Es pura, es una sabiduría pura, no anda adulterando y haciéndose el sabio por la calle, no, es puro. Después es pacífico, no se anda peleando con todo el mundo. Es una sabiduría pacífica, amable, benigna, es decir, no es maligna, es benigna. Sabiduría que no está para hacerte sentir que no sabes, es sabiduría para instruirte. Todas las veces y todo lo que todavía tengo de mi alma, que ahora lo estoy viendo con mayor claridad, y lo que voy a hacer es ir a buscar más la palabra, sacarle filo a la espada para que separe el alma del espíritu y yo pueda empezar a desalojar y a poner en su lugar el alma, porque no estamos hablando que el alma se muera, estamos hablando de que el alma sea dominada por el espíritu. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Usted nunca escuche a una persona que no tiene fruto de nada, porque el fruto es lo que te hace conocer el árbol. Llena de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, no tienes incertidumbre, estás claro lo que te está hablando el Espíritu Santo, sabe que tiene que hacer eso. Esto es lo que tengo que hacer para mi familia. Esto es lo que tengo que hacer para mi casa. Esto es lo que hay que hacer para la iglesia. Si estamos claros, tenemos certidumbre. Ahora, incertidumbre, no sé, y tal vez, ¿ve? Cuando estamos así, ese es el alma. Esto nos ayuda a entender muchas cosas cotidianas de todos los días. Yo no sé si y voy y no voy, hago, no hago. Cuando anda así, hermano, a orar, a buscar la espada, a discernir, porque si no, vas a fallar. Y el diablo es experto en engañar a los creyentes. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, esta tiene que ser, si somos creyentes que medianamente estamos madurando, tiene que ser una iglesia de paz. Por eso guarden en el vínculo del amor la paz entre los hermanos. No se ande peleando, no se ande... Por eso estamos en la lista que dice... Pero no se venguen. Si algún hermano te hizo daño, te hizo sentir mal, dale gracias, dale un beso. Te está mostrando que tu alma te está gobernando. Porque todas las cosas que nos pasan en la vida vienen para que nos demos cuenta que cómo estamos. Porque si yo no puedo poner la otra mejilla, si yo no puedo correr una milla más, hermano, me está gobernando el alma. Ese hermano, esa situación, dale gracias a Dios y a tu hermano. El famoso principio de revelación. Que todo el mundo habla ahora en el principio de revelación. Ese es el principio de revelación. Que salga a la luz. ¿Cómo está tu alma? ¿Quién te está gobernando, mi hermano? Porque si no puedes pasar 40 años en la iglesia almáticamente perdido. No estoy hablando de pérdida de la salvación, entiéndase. Pero dice que algunos sufrirán pérdida. Yo no sé, ya nos enteraremos cuando vayamos al tribunal de Cristo. Porque dice algunos sufrirán pérdida. ¿Qué pérdida? Por las dudas, yo no quiero perder nada. Por las dudas. Imagínese ir a enfrentar al Señor y pierdes esto. No, yo no quiero perderlo. ¿Cuántos perdieron el celular alguna vez, la billetera? Duele, ¿no? Imagínese perder cosas eternas. Que el Señor diga, pérdida. Perdiste, te equivocaste, viviste en la carne, viviste haciendo tu voluntad. Nunca me escuchaste. Nunca quisiste escuchar el Evangelio. Cuando escuchabas de la cruz, te ibas para el otro lado. Querías que te motivaran y que te abrazaran para hacerte sentir bien. Eso es lo que se tiene que acabar en las iglesias. Y gracias a Dios, donde escucho están dándole a los emocionalistas. Gloria a Dios. Porque el Evangelio y la iglesia se tiene que volver espiritual. Proverbio 3:7. Usted sabe que nuestros razonamientos son nuestras opiniones. Es como usted opina. Mire lo que dice Proverbio 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Proverbio 12, 21, 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todos creemos que vamos bien, pero Jehová pesa los corazones. Proverbio 26, 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Esto es peor que ser necio. Porque el necio es porque no sabe. Pero el que es sabio en su propia opinión y él cree que está bien y que usted no le puede decir nada, dice más esperanza ahí del necio que de esa persona. No te juntes con un hombre sabio en su propia opinión. Júntate con un necio que tal vez lo podés ayudar, pero te juntás con un sabio en su propia opinión. Para mí es así, no escucha a nadie. Hermano, con esa persona vas a tener problemas. Mi propia opinión, ¿cuál es? Es la opinión de mi alma, que yo no he negado y que está sin el gobierno del Espíritu. Hermanos, el alma que no ha sido negada ni llevada a la cruz ama fingidamente. Cuando el alma ha sido negada, Cristo es el que ama. Usted no puede amar, es Cristo en usted el que puede amar. El alma que no ha sido negada desea lo malo, pero cuando usted lleva su alma a la cruz o tomamos la cruz, empezamos a aborrecer lo malo. El alma no negada se prefiere a sí misma. Por eso, ¿qué decía Pablo? Se quejaba Pablo, dice, todos buscan lo suyo propio, todos quieren pasarla bien a ellos, todos están preocupados por su casa y su familia y nada más, no les importa más nada. Entonces el alma que no se ha negado en la cruz se prefiere a sí misma, pero el alma que se ha negado prefiere a sus hermanos, preferidos unos a otros. Claro, ¿cómo vamos a cumplir lo que se nos dijo la semana pasada? Tenga al hermano como superior a usted. ¿Qué hace el alma que no ha sido negada? Oh, sí, usted es superior a mí. Por dentro se cree él superior al otro. Todos son inferiores. Y los que son superiores a él los descalifica porque él quiere ser. Eso que es un alma, es el diablo, mi hermano. ¿Cuántos somos culpables de todas estas cosas? Yo voy a levantar la mano para que usted se anime un poquito, pero yo soy culpable de todas estas cosas. Pero no me importa, a mí no me importa ya qué piensa nadie. Yo lo que quiero es amar a mi Dios. Quiero aprender a tomar esa cruz y negarme. Y si en ese proceso tenemos que ser humillados, gloria a Dios. Que es lo que el alma no quiere, ser humillado. Entonces ahora andate para atrás un poquito en el pasado y fíjate todas las cosas que te pasaron, que te humillaron. Situaciones maritales, situaciones familiares, situaciones económicas. ¿Cuáles son todas estas cosas que nos vinieron a humillar? Dale gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Primero, porque eso te trajo a que estés hoy día sentado escuchando el Evangelio. Y segundo, vino para mostrarte que vos no sos tan inteligente, que vos no sos tan sabio, que tu alma tiene que ir a la cruz porque no sabés hacerlo. Solo Cristo sabe formar una familia. Solo Cristo sabe educar a los hijos. Solo Cristo sabe prosperar económicamente. Solo Cristo nos puede instruir. Solo Cristo puede guiar a esta iglesia. Yo no puedo, yo no sé, yo soy incompetente. Y hasta que en la iglesia y no entendamos esto, no veremos muchas de las cosas que queremos ver. El alma que no se ha negado es perezosa. No cumple, engaña, peca. Cuando perdemos nuestra vida humana y cuando nosotros vamos a la cruz y la ganamos con Cristo, nuestra alma se va a volver diligente, se va a volver responsable, se va a volver más efectiva y eficiente. ¿Cómo vamos a ser eficaces y eficientes con un alma? Sí, le podemos engañar a todo el mundo que somos eficaces y eficientes y dar una conferencia empresarial. Pero mi hermano, si no está Cristo siendo eficaz y eficiente en mi vida, ¿qué eficacia podemos tener? El mundo tiene una máscara y una careta, pero nosotros, hermanos, quedamos evidenciados, porque el Señor no te va a permitir que andes con la careta mucho tiempo. El Señor te deja y vos andás ahí haciéndole creer a todo el mundo que sos espiritual, haciéndole creer a todo el mundo. Sí, pero se empiezan a agotar la fuerza y se agotan la fuerza y se agotan la fuerza hasta que un día quedamos expuestos frente a la sociedad, frente a los hermanos, frente a todo el mundo. Pero incluso en ese momento tenemos que darle gracias al Señor porque Él ha permitido que nosotros nos empecemos a dar cuenta de nuestro orgullo. El alma es una excelente imitadora, por eso es que el corazón es engañoso. Mire, el alma puede pecar, porque el alma por naturaleza va a querer pecar. Si no está gobernado por Dios, quiere pecar. Las emociones y la carne, ¿qué quiere? Pecar. Pero también la carne predica. La carne estudia teología, la carne hace buenas obras, la carne es preparada, la carne es inteligente, la carne puede ser bien formada en lo intelectual, hace caridad, ayuda a los pobres, puede ser muy religiosa y moral. Eso es el alma imitando.
Por eso vio cuando Jesús dice el trigo y la cizaña, difícil de saber cuáles son, porque imita a la perfección. Le pasó a Pablo, tenía uno que se llamaba Demas y lo acompañaba a los viajes. Imagínense el apóstol Pablo, pero tenía una cizaña al lado, hasta que un día, cuando llegó el momento del fruto, no tenía fruto. ¿Y a dónde se fue? Al mundo. Sospechemos, miremos nosotros, ¿no seremos nosotros cizaña? Porque somos engañados nosotros creyendo que somos cristianos. Y tal vez nunca nacimos de nuevo, o tal vez hemos nacido de nuevo, pero somos gobernados totalmente por el alma. Pero le damos una imagen a los demás de que somos espirituales. Gandhi era pacífico. Todos decían que el hombre de la paz. Era un degenerado, pero el tipo era pacífico, pero era pacífico naturalmente. Messi, todos hablan de la humildad de Messi. Qué humilde Messi. Pero tiene una humildad natural. La gente piensa que la humildad es para imitar la humildad de Messi, hermano. Si no viene de Dios, del Espíritu Santo, tiene un origen que es del alma, porque el alma puede hacer de todo. El presidente Trump, en contra del aborto, a pro de la oración, y ahí está, lo están juzgando por un montón de delitos sexuales y de fiestas. O sea, hermano, respeto al presidente actual, pero es una anticorrupción y está bueno que sea así. La pregunta es, ¿cuál es el origen de no ser corrupto? Yo conozco gente que no conoce ni a Dios, que es atea, pero es sumamente recta en sus finanzas, no jamás va a robar una moneda, es responsable, es tremendo lo que puede ser un alma. Y todo eso engaña. ¿Cuál es el origen de esa paz, de esa humildad, de esos valores, de esa rectitud? Entonces, ya yendo ya hacia el final, la pregunta que Cristo hace es: ¿cuál es el origen de tus obras y de tu comportamiento? Usted puede servir al Señor desde el alma. Usted lo está, o yo lo puedo hacer desde lo que Jesús dijo: crucifiquen eso. Y desde ahí estamos sirviendo al Señor. La evidencia de que estamos sirviendo al Señor es la falta de fruto. Cuando yo estoy entristecido en mi vida porque me falta fruto, es porque he estado trabajando en el alma. El motor, la tracción, ha sido mi alma. Y yo he creído que ha sido el Espíritu. Yo muchas cosas en mi vida creí que eran en el Espíritu. Y cuando uno empieza a tener un poquito más de luz, se empieza a dar cuenta que eran cosas hechas en una atracción o desde un origen que no era el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque el alma siempre busca su propio beneficio, pero el Espíritu busca la gloria de Dios. A ver, todo lo que usted hace es para su beneficio. Si usted detecta que usted lo que hace es para su propio beneficio, usted está operando en el alma. Ahora, cuando usted todo lo que hace, usted detecta que es para glorificar a Dios y no le importa su vida, usted está andando en el Espíritu. O sea, el norte es glorificar a Dios. Todo lo que hago es para glorificar a Dios. Mañana le voy a llevar una vianda a Pedrito. ¿Es para glorificar a Dios? ¿O para que los hermanos sepan que yo también puse? Por eso cuando Jesús dice: no toquen trompeta, no anden contándole a todo el mundo lo que hacen. Seamos sabios, seamos prudentes. El alma busca el bienestar y las cosas de abajo. Yo quiero vivir bien, yo quiero estar cómodo, yo quiero que me vaya bien a mí, a mi familia, a mis hijos. El Espíritu busca lo de arriba, aunque no le vaya tan bien en la tierra. Claro, estamos hablando de cruz. Esto no le arranca un aplauso a nadie, pero ¿sabe qué? ¿Cuántos se acuerdan la situación donde Pedro le dijo a Jesús: Señor, no, nunca tal te acontezca, no vayas a la cruz? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Salí de acá, Satanás. ¿Qué le dijo Jesús? Pero eso que me estás diciendo viene de abajo, viene del alma, viene de los hombres. Vos no ponés la vista en las cosas de Dios, estás poniendo la vista en las cosas de los hombres, Pedro. Y hacía 2 minutos le había dicho: tú eres el Hijo de Dios. Mire, y somos así, es difícil. Tenemos unas tremendas revelaciones y al ratito podemos andar en el alma, porque es muy difícil. Por eso es que tenemos que estar en la palabra, por eso es que tenemos que estar en la oración. Y es por eso que Dios dijo: les voy a dar el Espíritu Santo. Necesitan la espada que parta el espíritu del alma y empiecen a mirar. Ahora yo requiero que en lo próximo que voy a decir, usted se acuerde de todo lo que hemos venido hablando. Yo no sé si usted vuelve a releer algunos mensajes de los domingos, pero usted se tiene que acordar de estas cosas que hemos hablado. La cruz de Cristo solucionó nuestros pecados. La cruz de Cristo solucionó nuestros pecados. Fue para expiación de nuestro pecado, y también dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Eso lo hemos hablado, ¿no? Es sabiendo y considerando. Entonces ya la cruz solucionó esto, pero mi cruz debe negar y llevar a la cruz mi yo, mi ego, mi voluntad, mis sentimientos y mi razonamiento. La cruz de Cristo solucionó el asunto del pecado y el poder del pecado, pero mi cruz
soluciona que yo pueda ser un discípulo de Cristo. No hay discípulo sin mi cruz. Si usted quiere ser discípulo, tiene que conocer su cruz. Toma tu cruz y sigue. Porque si no tomas tu cruz, no eres digno de caminar conmigo, le dijo Jesús a todos los que querían caminar con él. Es por eso que vienen las pruebas. Por eso a veces los cristianos, como no conocemos el evangelio, no podemos valorar las pruebas. Acompáñenme 2 Corintios 1:8. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar nuestras vidas. O sea, va a venir momentos en tu vida que vas a perder toda esperanza de tu fuerza. Vos vas a perder el control de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que pierdas el control de todas las cosas de tu vida. Eso le pasó a los apóstoles y le va a pasar a todos los creyentes que quieren ser un discípulo de Cristo. Que pierdas el control. Que ya no puedas dominar tu vida, que digas ya no sé qué hacer. Eso se esperaba en el Antiguo Testamento con la ley, no la puedo cumplir. Eso se espera que nos pase ahora en el Nuevo Pacto. No sé qué hacer, Señor, tú lo sabes. Eso es. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Pasa que los apóstoles fueron al extremo, le cortaban la cabeza en cualquier momento. Eso no quita que podamos pasar por una situación también de muerte, una enfermedad, una situación. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, para que no confiemos en nuestra alma, para que no confiemos en nuestros sentimientos, para que no confiemos en nuestro razonamiento, para que no confiemos en nuestra voluntad, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí tiene que estar toda nuestra esperanza en esta mañana. Hay que renunciar a toda esperanza en nosotros mismos, en toda esperanza a tu patrón, al gobierno, a lo que sea de este país. Usted no puede estar confiando en las cosas de la carne. Dios, por más que estés en Estados Unidos, te puede hacer pasar hambre para que aprendas a confiar en el Señor. Porque algunos piensan que la prosperidad es cuestión geográfica. No, mi hermano. Dios te puede prosperar en Irak, en cualquier lugar. Entonces esto es Dios versus nosotros. Es tu alma versus Dios. Por eso Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es el mensaje. Hermano, usted y yo necesitamos urgente en esta mañana y el Señor en su beneplácito nos lo está dando, una revelación de lo corrupta que es nuestra alma. Porque así como necesitamos conocer la santidad de Dios para conocer el pecado y echar mano de la cruz de Cristo, así también necesitamos ver lo corrupto que somos en nuestra alma, en nuestra vida almática, para poder reconocer la gloria que hay en la vida de Dios impartida en nosotros. Entonces hay una próxima placa, esta es la traducción de la palabra vida. Porque si no entendemos esto, no entendemos cuando habla de la vida de Dios y la vida y tu vida y el que no pierde su vida y el que gana su vida. ¿Qué significa? Hay que ir a las palabras originales. Ahí, psiquis o suche es la vida de la mente, nuestro intelecto, es esa parte del alma. La vida psíquica es la que gobierna nuestra alma. La anástrofe es la vida, el estilo de vida. Todo eso pertenece al alma. La vida bios es la vida biológica, es la vida de tu cuerpo de carne, que tenemos que nos podemos tocar. Pero hay una vida que es la que nosotros necesitamos que nos gobierne, que es la vida Zoe. ¿Vio esa chica que le ponen Zoe? Bueno, ese nombre es Zoe, es la vida de Dios. Es vida. Es la vida de Dios, pero son diferentes tipos de vida. Usted y yo no podemos vivir ni en la suche, ni en la anástrofe, ni en la bio. Nosotros tenemos que vivir en la Zoe, en la vida de Dios. Todo lo otro tiene que ser llevado a la cruz. ¿Qué cosa? La vida suche, la vida anástrofe y hasta la bios, porque Pablo dice, someto mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Hay una sola vida de estas que va a tener recompensa. La otra no lo tendrá. Si andamos en nuestra vida sin llevar la cruz, vamos a perder la batalla y la lucha contra los espíritus inmundos. Es por eso que hay cristianos atados a pornografía, atados a malos pensamientos, atados a falta de perdón, atados a enojos eternos. Hay gente envenenada por dentro porque alguien le hizo algo. Hermano, esa gente está presa por esta causa. Está perdiendo la batalla frente a los espíritus inmundos porque Satanás y sus espíritus operan en el alma del hombre. No pueden operar en tu espíritu, operan en tu alma. El alma es el campo de batalla. Ahí se pelea toda la batalla. Por eso si yo no la llevo a la cruz, le estoy dando terreno al diablo.
Y tampoco esas personas pueden adorar, porque el Señor dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Vienen a la iglesia y se aburre. Claro, ¿por qué? Porque su alma no adora, porque no puede adorar. Porque hemos de adorar en el espíritu. Cuando el autor a la carta a los hebreos dice que la espada es más cortante que espada de dos filos, que penetra y separa el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, se está recordando de los sacrificios que hacían los sacerdotes en el altar. Sacaba el cuchillo afilado y ahí empezaba a cortar el animal y cortaba los tuétanos y los separaba. ¿Y eso a qué nos lleva? A Romanos 12:1, como empezó la carta. Entréguense como sacrificios vivos. Solo que ahora no te van a cortar el cuerpo, te va a cortar por dentro. La palabra tiene que venir en esta mañana y cortar y separar y empezar a mostrarte qué viene de tu alma y qué viene de tu espíritu. Pero tampoco te va a alcanzar. Esto es una gestión que se hace todos los días a través del estudio de la Escritura. La mayoría de nosotros dejamos en los pecados del cuerpo, la fornicación, el robo, la mentira, la idolatría, las borracheras. Pero mi hermano, si no llevamos el alma a la cruz, corremos el riesgo de volver a esos pecados, y algunos están ahí en el medio, tibios, luchando. No fornica, pero tiene una gana de fornicar bárbara. No mata a nadie, pero tiene ganas de trompear a uno y lo quiere reventar. ¿Y eso es por qué? Porque si yo mi alma no la llevo a la cruz, el terreno donde trabaja el diablo me va a hacer tarde o temprano regresar a los pecados del cuerpo. No, yo no fornico. Pero ¿y qué hay adentro de tu corazón? Si Jesús dijo, ya los sueñas, ya lo hiciste. Esto es como andar en un río, nadar en un río contra la corriente. Deje de nadar y se va para atrás. Se lo lleva la corriente. Si usted deja de bracear en un río, se lo va a llevar para atrás. Usted tiene que avanzar o mantenerse. Esa es la vida mientras estemos en la tierra, de llevar nuestra alma a la cruz del Señor. Mire, Satanás puede soportar que usted deje de pecar. Hasta eso lo soporta Satanás. Antes robaba, ya no roba más. Antes fornicaba, ya no fornica más. Pero lo que no puede soportar es que crucifiques tu propia vida. Por eso tienta a los santos, para que la vida de Cristo no se pueda manifestar. Porque cuando yo llevo mi alma a la cruz, es que indefectiblemente se manifiesta Cristo. Cuando yo muero mi propia vida, se manifiesta la vida de Dios. Llevando en mi cuerpo a todas partes la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en todos lados. ¿Cuántos queremos manifestar la vida de Cristo? Si no hay cruz, no hay vida de Cristo. Olvídese, por más que ore, por más que lea la Biblia, tiene que haber crucifixión de la carne, mi hermano. Y yo me gozo porque acá está, hermano, ¿qué más queremos saber del Evangelio? Si podemos lograr esto, si podemos entender esto. Por eso Jesús dijo, ¿dónde está la exégesis de esto? Lo que Jesús dijo. Y todo lugar donde se predique el Evangelio, se va a predicar lo que esta mujer ha hecho. Cuando esa mujer quebró el frasco del alabastro. Y eso es lo que estamos predicando en esta mañana. El quebrantamiento de la carne, para que se manifieste el hombre interior por su espíritu. Ese es el Evangelio que tiene que nunca olvidarse. Eso es lo que nos está diciendo Jesús, con que siempre se predicará. Nunca se olvide de esto. Dedíquese a estudiar la parte que usted quiera de las Escrituras. Pero si usted se olvida de esto, caemos en la trampa. Porque el alma se empieza a llenar de conocimiento bíblico, pero nuestra alma no está siendo llevada a la cruz. No se me canse, ya termino. Necesito redondear porque viene la solución. Apocalipsis, base bíblica, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido, ¿a quién? Al diablo, por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y por qué? Porque despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Esta versión Recobro me gustó, fíjese cómo lo dice. Un desprecio por la vida de su alma. Hasta la muerte. Y en la otra versión, la Reina Valera 1990 dice, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron su propia vida, ni aún cuando los pusieron frente a la muerte. Cuando nosotros llevamos nuestro yo, nuestra vida personal a la cruz, Cristo es el que se empieza a manifestar. Mi hermano, yo le voy a ahorrar tiempo. Usted no puede orar para que Cristo se manifieste. Oh, Cristo, manifiéstate. Oh, yo te pido que tú te manifiestes. No, usted vaya a la cruz porque Cristo ya está en usted. Y cuando usted vaya a la cruz y saque de en medio lo que está frenando, lo que lo está gobernando, entonces la vida de Cristo se va a empezar a manifestar en nosotros mucho más de lo que ya se ha manifestado. Ese es nuestro punto débil. Entonces cuando nosotros, y acá presten más atención ahora, yo sé que pasó el tiempo, pero presten más atención ahora a esto. Cuando no nos negamos ni tomamos nuestra cruz, todo lo que amamos y no lo hemos entregado al Señor se va a transformar en nuestro punto débil, donde Satanás te va a poder agarrar. ¿Qué dijo Job? Lo que yo temía,
me ha sobrevenido. ¿Sabe qué tenía temor Job? Perder los hijos, perder la casa, perder la familia, perder los camellos, perder las vacas, perder todo. ¿Qué tenía miedo? Hay gente que no ha perdido nada, pero tiene miedo de perderlo. Dígame si nuestras almas no nos han engañado con eso. A ver, los que tienen hijos, tienen sus hijos sanos, pero tienen miedo de perder un hijo. Tienen sus padres, pero tienen miedo de perder a sus padres. Tiene sustento, pero tiene miedo de no tener sustento. De ahí se va a agarrar el diablo para tocar el botón que tiene que tocar y atraparte. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad. No está enfermo, pero tiene miedo a la enfermedad. ¿Y sabe qué hay que hacer, mi hermano? ¿Cómo se soluciona esto? Vos sos quien me sostiene, y si me enfermo vas a ser vos el que me va a sostener. Y Señor, vos sos quien me sostiene, y si no tengo, vos me vas a sostener. Y Señor, y mis hijos son tuyos. Y así perdiera un hijo, Señor, tú seguirás siendo el Señor. Y tengo un esposo y una esposa, pero si lo pierdo, y Señor, te seguiré amando, porque yo no vivo para mí. El alma quiere vivir para mí, pero yo no vivo para mí, yo vivo para el Señor. Ahí lo desactivás al diablo. Usted quiere la mejor guerra espiritual, entrégueselo al Señor. Suelten, por favor, hermana, amada familia, suelten las cosas de las que están agarrados. Hay gente que tiene que soltar hijos, maridos, esposas, padres. Suelten. Haga lo que tenga que hacer ahora. No estoy hablando de que usted no haga lo que tenga que hacer. Estoy hablando de que esté sufriendo todos los días por cómo va a ser el futuro. ¿Qué les dijo Jesús? No se afanen, no se afanen, no se afanen. Hay gente que está sufriendo en demasía. Hay gente que está atormentada por las cosas que todavía no le ha pasado. Gente que tiene miedo a no tener dinero. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico que fue y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y seguime. ¿Qué pasó? Estaba agarrado a su riqueza. Dice la Biblia que tenía muchos bienes. Por eso prefirió no vender las cosas y no ir atrás de Jesús. Pero eso no es lo importante es lo que viene ahora. Estaba Pedro mirando ahí. Vamos a Mateo 19, 27. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. ¿Qué pues habrá para nosotros? Maestro Pedro, mire lo que dice. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros los que me seguís, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y eso para los 12 apóstoles, y ahora viene para nosotros. Y todo el que dejó casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o alquerías, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más y heredará la vida eterna. En algunas traducciones dice 100 veces más. Pero muchos primeros serán postreros, y otros postreros serán primeros. Porque hay mucha gente buscadora de riqueza, aventurada, famosa, gente que conduce multitudes, que tienen carisma, que son aclamados por la multitud. La pregunta es: ¿cuál es el origen de todo eso? Por eso usted y yo tenemos que aprender en nuestro mundo cristiano a no deslumbrarnos por lo que vemos. Pero hay cristianos, como muchos en el mundo, cristianos que sufren, que son humillados, que son perseguidos. Algunos lo han perdido todo o no tienen nada por dedicarse al Señor, pero sus vidas están llenas de fruto del Espíritu. Es engañoso. Por eso que decía: no anden por lo que ven, anden por lo que no se ve. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, el problema sos vos. Hermanos, la cruz nos hizo hijos, pero tomar nuestra cruz nos hace discípulos. Entrega al Señor todos sus afectos. Ya voy a la solución. Entreguemos al Señor todos nuestros afectos. Si hay algo que amamos, debemos amarlo menos que al Señor, porque si usted haga una cosa, la ama más que al Señor, usted está en problemas. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ninguna persona que ama más a su familia que al Señor puede ser un discípulo de Cristo. Aunque te hagan barrer en la iglesia y te digan que eres un siervo del Señor, eso no es ser un siervo del Señor. Ser un siervo del Señor es servir a Cristo. Y Cristo te dice lo que tienes que hacer. Recibes la orden directa del Señor. Este es el tesoro escondido, mi hermano. Esta es la perla de gran precio, la dracma que se había perdido. Cuando usted y yo morimos a los afectos naturales, vamos a sentir un dolor, y acá está el final, pero mi hermano, más que nunca preste atención. Cuando morimos a un afecto natural, vamos a sentir un dolor y una incomodidad del alma.
y a veces hasta un extremo donde vamos a desear morir. No se asuste con esos que no, un cristiano no puede sentir depresión. Sí, sí puede sentir depresión. Hay cristianos que desean morirse y hemos deseado morirnos, que el Señor nos saque de la tierra, como Elías, como muchos hombres de Dios. Para que vea que es bíblico. Señor, basta ya, ya para qué vivir. Nos va a pasar, que queremos irnos de esta tierra, va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos muriendo. Porque ese es el sentimiento de la cruz, ese es el sentimiento de la muerte. Pero espérese que viene la buena noticia. Es allí, solamente allí, cuando usted entrega eso que no quiere entregar, que el alma le cede el terreno a la vida del Espíritu. Y automáticamente el Espíritu toma posesión, se derrama en el corazón del creyente y comienza a gobernar, y viene el gozo, y viene el amor, y viene el poder de Dios. Solo cuando decido despojarme, solo cuando entrego, solo cuando suelto, es que el alma es llevada a la cruz y el Espíritu toma la posesión de nuestra vida, toma el gobierno. Y ahí viene, no es que no, a ver, ¿se dio cuenta que no perdió nada? Porque usted quería conservar algo, porque usted quería el gozo que eso le provoca. Pero ese gozo no sirve para nada, porque lo va a mantener con ansiedad toda la vida. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si lo pierdo? Ahora usted entrega a ese hijo, usted entrega a ese esposo, usted entrega a esa esposa, usted entrega esa aflicción por la economía, usted lo entrega, se lo entrega al Señor y usted se desentiende y usted le dice: Señor, te lo entrego, yo no me voy a preocupar más por eso. Entonces el Espíritu toma posesión y dice que viene el gozo del Espíritu. Usted empieza a sentirse gozoso. Por eso dice: no tenemos nada, pero lo tenemos todo. No tenemos nada, pero lo tenemos todo. Lo entregué todo, ya no estoy tan preocupado por mis hijos. Tranquilo, tus hijos los va a cuidar el Señor. Y si llegamos a perder un hijo, un familiar, hermano, ¿cuántos estudiamos el atributo? La soberanía de Dios. Sí, pero lo que pasó en mi familia, soberanía de Dios, mi hermano. Algo está viniendo para decirnos que nuestra alma estaba gobernando la casa. Éramos pura alma, éramos pura emoción, éramos puros nosotros. Pero ahora el Señor nos ha librado de nosotros mismos y ahora está gobernando Él nuestro hogar. Ahora empieza a cobrar sentido. Ahora nuestro amor sea sin fingimiento, porque cuando usted ya dejó de amar usted humanamente y le permite al Señor que viene con su amor, usted empieza a amar a la gente sin fingimiento, los ama de verdad. Solamente ahí podemos entender a la gente superiores a nosotros. Cuando usted muere a usted y yo muero a yo, es que podemos ver a los otros como superior. Ahí empezamos a aborrecer el pecado. Sí, porque yo ya hace 10 años que soy cristiano y no puedo aborrecer el pecado, porque nunca entendió el Evangelio. Porque no sabemos toda la Biblia, pero el mensaje de la cruz no lo queremos ni oír. Porque, a ver, hermano, viendo esto, tenemos que pedirle al Señor pericia para predicar la cruz. Porque no es, muera esto, muera. Sí, pero Jesús dijo: por el gozo puesto delante. Había un gozo adelante. Por el gozo puesto delante. El gozo que va a venir cuando usted empiece a morir a todos sus asuntos del alma va a ser tremendo. Su vida va a cambiar. Ahí vamos a poder llorar con los que lloran. Antes era: te acompañan el sentimiento. Algunos iban a los velorios y me han contado a contar chistes. Ahora, ¿cuándo vamos a llorar con los que lloran? Cuando seamos espirituales. Y nos vamos a condoler con el hermano y nos vamos a sentir identificados. Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? Nosotros estaremos orando. Se enfermó, no preguntamos si necesita ningún ibuprofeno. Estamos orando. O peor, mandamos la manito así. Cosa que vean que contestamos. Póngase de pie. Cierre sus ojos. No pierda este minuto de oración. Porque este es el momento cuando le decimos: Señor, lo entendí. Mire, usted solo puede creer en lo que entiende. Yo le pedí al Señor de nuevo para que usted entienda. Ahora la gestión depende de usted. No hay tal cosa: el pastor me oró y me cambió la vida. No existe eso, es mentira del alma. Si usted puede en esta mañana decirle: Señor, recibo esta palabra, recibo el mensaje, recibo la instrucción. A mí me llevó 2 días caer en sí. No va a ser hoy día. Tal vez le lleve unos días. Reconocer que uno tiene que soltar, que tiene que morir a su propia voluntad, morir a sus propias emociones y pensamientos, no es fácil.
A los apóstoles les llevó 3 años y medio. Pedro fue a que se muriera el Señor para que fuera a la cruz y ya andaba maldiciendo al Señor y diciendo que él no tenía nada que ver con él. O sea, no fue fácil. Pero llegó el momento donde él dijo: si me quieren crucificar, crucifíquenme a mí también. Se puede. Entiendo los procesos de nuestra vida interior. Padre, gracias. Gracias por la palabra. Señor, queremos glorificarte. Te damos gloria, Señor, por tu palabra. Te damos gloria, Señor. Te damos alabanza. Señor, aquí hay personas que han recibido el mensaje y que lo han creído, que es lo más importante. Acá hay gente que ha creído y está decidiendo caminar para ser un discípulo tuyo, Señor. Acá hay personas que están determinándose a llevar su vida a la cruz. Hay una decisión, mi hermano, hay una decisión que tomar. Padre, en el nombre de Jesús. Mire, no llegué al tema de la finanza, pero esto está ligado de por qué tantos creyentes no dan o no quieren diezmar o son inconstantes en el dar. Es porque se aman demasiado a sí mismos. Y aquí es donde nosotros tenemos que romper algo. Porque si queremos tener proyectos serios, si queremos avanzar en la iglesia, si queremos ayudar, tenemos que aprender a dar. Pero mi hermano, si usted no aprende esto y no entiende esto, yo creo en el diezmo, creo que es un principio eterno. Creo que tenemos que dar y sostenidamente para poder proyectar cosas como iglesia. Yo simplemente quería decirte que tienes que entregarle al Señor tu miedo a no tener. Que alguna vez vas a tener que operar en fe y tomar determinaciones. Y no solamente en la ofrenda, vas a tener que hacerlo en todo en la vida, en todas las cosas. En todo, como ya lo hablamos. Padre, en el nombre de Jesús, termino y cierro con esta frase. Esto es para ustedes, no estoy orando. Todo lo que tenemos que entregarle al Señor es lícito. Son cosas lícitas, no estamos hablando de tremendos pecados, cosas lícitas. Dios a Abraham le dio un hijo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y después se lo pidió. Pero Señor, vos me lo diste. ¿Cómo que ahora te lo tengo? Imagínese a Abraham peleando con Dios. No, ¿qué hizo Abraham? Le creyó al Señor. Le dio el hijo y el Señor se lo pidió. Pero yo amo a mi mamá, sí, pero no podés amar más a tu mamá que a Dios. Es que yo amo a mis hijos. No puedes amar más a tus hijos que a Dios. No puedes. Si quieres ser discípulo. Eso es entregarle al Señor todas las cosas. Papá, gracias. Gracias porque el mensaje está llegando a nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, Señor. Te honramos, Señor. Si usted ya soltó algunas cosas, ya hay espíritu para adorar al Señor. Adore al Señor. Si usted tomó decisiones en este momento, en el momento que usted toma la decisión, en el momento que Israel entregó los ídolos, ganó la batalla. En el momento que usted toma la decisión, ya el Señor dice, hay lugar para mí. Dios no llena lo lleno. Hay que vaciar para que Él llene. Papá, te damos gracias. Gracias por este día. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.